Y también, en su momento, casi simultáneamente con el libro Geografías e Historias, publiqué otro libro que no es autobiografía familiar, sino que es, ficción, pero inspirada en la vida de una familia, en particular de la mía, que es una novela árbol donde se cruzan las historias de dos ramas, paterna y materna, y también salió, o coincidencia, el año pasado. Encontrarme con Geografías e Historias fue para mí realizar textual y literalmente la experiencia de lo que los griegos llamaron symbalein, reunir los fragmentos rotos que juntos forman por fin el símbolon, la prenda de un pacto, la memoria de la unidad perdida, la señal por la que se podía reconocer un acuerdo secreto. Por supuesto que ni yo, ni mucho menos Elena, podíamos sospechar que ese acuerdo secreto existiera entre dos libros que se habían publicado cada uno por su lado. Pero al leerlos me di cuenta que en efecto habíamos contraído, sin habernos encontrado nunca, ese particular compromiso y que éramos como los antiguos huéspedes y anfitrionas una de la otra. Porque nuestros libros, en efecto, se complementan, encajan, son compatibles y sin duda son simbólicos en el sentido que el término ha adquirido en la teoría literaria y en las disciplinas del conocimiento. Cuando se aborda una aventura de este tipo, que siempre implica, se trate de ficción o de no ficción, profundas movilizaciones personales, puesta en juego de afectos, balance de vidas propias y próximas, lo primero que se piensa es, ante todo, ¿a quién le van a interesar estas cosas, aparte de mí? Y siempre también la respuesta está justamente en el impacto simbólico que estos libros tienen. Individuales y singulares, las familias no dejan por ello de ser exponentes de un sujeto colectivo, de una sociedad y de su tiempo o de varios tiempos, si se las contempla en la diacronía. En cada árbol familiar está la diversidad de las personalidades, la diversidad que de alguna manera todas las familias comparten. Están los conflictos emparentados más allá de los lazos de consanguinidad, porque son los propios de la condición humana, y resultan esos conflictos tanto más cercanos si se trata de núcleos pertenecientes a una comunidad nacional atravesada por experiencias comunes. Geografías e Historias, desde su título tan abarcador y al mismo tiempo pudorosamente impersonal o transpersonal, es muy consciente de esta representatividad, plenamente asumida. Nos habla de un sujeto femenino en cuya sangre confluyen dos familias, ambas pertenecientes a la burguesía cultivada de Cataluña. Nos habla de su interacción con otras clases sociales, de los modelos de época, femeninos y masculinos, de la religiosidad como un molde ordenador de la vida, eventualmente opresivo para los individuos, pero también experiencia íntima de orientación existencial. Nos habla de una España que fue, desde la guerra hasta la posguerra, y nos habla de su lenta transición hacia los valores del presente, que fermentaban entre trabajadores, estudiantes y profesionales ya en la última etapa del régimen franquista. La textura de esta obra, sin perder la atención a lo subjetivo, está en todo momento muy bien anclada en la documentación precisa. Todo lo que hace a luchas sindicales y universitarias, a nombres propios de acción histórica, sucesos relevantes, emprendimientos editoriales, y también, hay que señalar con admiración, en una memoria personal de finura extraordinaria, que reconstruye sugestivamente olores, colores, sabores, paisajes domésticos, urbanos y rurales, playas y sierras, o se demora en los viajes que permiten a la adolescente inquieta contrastar un país de libertades cercenadas o restringidas con otros horizontes éticos, estéticos, culturales. Nuestra tradición argentina es rica en textos memorialísticos, desde los hermanos Lucio y Eduarda Mansilla en el siglo XIX hasta Victoria Ocampo. Pero al pensar inevitablemente en afinidades, no puedo menos que nombrar a María Rosa Oliver, escritora de la alta burguesía ilustrada, amiga de Ocampo, miembro, como Elena Calzamiglia,
de una familia numerosa. Las dos poseen el mismo don para la precisión descriptiva y el detalle en un friso general siempre ampliamente dibujado. Las dos dejan ver tanto los árboles como el bosque, y ambas muestran su evolución personal hacia una mirada crítica sobre aspectos de su propio entorno de formación, sin que se afecte por ello la comprensión afectuosa hacia las figuras de autoridad, padres, abuelos, tíos, que encarnan a veces estas posiciones criticadas. Esa tendencia, la empatía del afecto, aún dentro de la disidencia intelectual y generacional, es más pronunciada en la perspectiva de Calzamiglia, atenta en todo momento a las formas de sensibilidad de cada época y también a las limitaciones determinadas por las experiencias traumáticas, la infancia de la madre, Camila Blancafort, como niña de la guerra, y por los códigos de clase. Hablé al comienzo de nuestros libros como de los fragmentos complementarios de un símbolon. Creo que lo son en muchos aspectos. Geografías e historias se ocupa de grandes familias catalanas, arraigadas en el suelo durante generaciones, donde los inmigrantes, algunos de ellos indianos exitosos, son más bien figuras incidentales y secundarias mencionadas al pasar. Árbol de familia, en cambio, carga el acento sobre la España nómade y a menudo pobre, desde el mentado escribano de Indias, cuyos libros hoy perdidos se guardaban en el arcón de una casa rural gallega, hasta los inmigrantes que dejaron las Rías Baixas a principios del siglo XX en busca de progreso y de modernidad, o los que volvieron a irse, acuciados por la desesperanza y la persecución política. O del otro lado, el materno, el capitán Calatrava, muerto en la guerra de Cuba, defendiendo los últimos restos de ese imperio donde nunca se ponía el sol. Geografías e historias ve desde el otro lado ciertas cosas que pasaban en este. Por ejemplo, el movimiento editorial más libre que ilusionaba a los españoles sometidos al franquismo con la esperanza de los libros llegados del extranjero y llegados desde aquí, desde este país que fue en su momento un gran productor de libros. Durante años, soy testigo, esos libros argentinos, esas revistas, viajaron en encomiendas que mi madre madrileña mandaba desde el Correo Central de Buenos Aires y eran aguardados ansiosamente más allá del océano. También, frente a la escasez de la posguerra en suelo español, la Argentina del primer peronismo era la tierra donde los obreros de la construcción preparaban legendarios asados en las veredas o las aceras, como se dice en España, y donde el pan era tan abundante que sus restos solían aparecer entre los desperdicios. Esto último provocaba el horror de mi abuela y de mi madre, que habían sufrido lo que ellas llamaban el hambre del sitio de Madrid, misteriosa entidad a la que yo imaginaba de niña como una horrible criatura mitológica, al estilo de algún monstruo creado por la inagotable imaginación de los griegos. Sin embargo, pareciera que nadie puede escapar a su destino, ni los individuos ni las sociedades, y que la muerte siempre espera en Samarcanda al que astutamente se propone burlarla. Allí donde termina el libro de Elena, con la muerte de Francisco Franco, el generalísimo, el caudillo del nacionalcatolicismo, y se avisora un panorama de crecientes libertades, desarrollo económico e integración europea, allí empiezan también los años más oscuros de la Argentina del siglo XX, donde tanto se habían ido a buscar la tierra de promisión. Lejos de la ebullición intelectual y artística de nuestros llamados años 60, los fines de los 70 y comienzos de los 80 estuvieron marcados por la diáspora de intelectuales y creadores, por la censura interna y la desaparición de miles de personas comprometidas políticamente o meramente sospechosas de estarlo. Y muchos de ellos fueron a España, de donde sus padres o abuelos habían llegado alguna vez. Nuestros libros se complementan cuando despliegan la evolución dispar que siguieron los españoles dentro y fuera de España y particularmente aquí en la Argentina, y también cuando se ubican en España misma y su orden de clases. No hay en Árbol de Familia protagonistas de eminentes familias burguesas, sino campesinos con tierras pauperizadas por el minifundio, pequeños hidalgos de provincia venidos a menos, que, como uno de los amos de Lázaro de Tormes, no pueden aceptar su nueva condición, o artistas trashumantes o militantes de izquierdas, implicados en luchas obreras, cuya única salida estaba fuera de España. Hasta en los roles familiares de los dos libros existe una complementariedad interesante.
a la madre fuerte, rotundamente viva, que es este magnífico personaje de Camila Blancaflor, la matriarca, que sabe hacer de todo, que se arregla en las peores circunstancias con poco dinero, que cose ella misma los vestidos de los hijos. Bueno, un personaje que como con el padre creo que son los dos pilares de esta escena humana del libro. A esta madre se opone la frágil Ana, autocondenada a ser la sobreviviente del primer amor, decretado por ella como único, al que le mataron los rojos. Pero no todas son en los libros diferencias que permiten recomponer el mapa completo de una España escrita. También hay algunos puntos de contacto que me sorprendieron muy emotivamente. Y bueno, uno de ellos es una sorpresa que tiene que ver con nuestra adolescencia e infancia, donde las dos miramos un mismo cuadro sin saber que lo estábamos mirando. Y ahora voy a decir cuál era. Pero bueno, el primer punto de afinidad en los dos lados del mundo fue la conciencia, que yo también tuve, de la existencia en mi casa de una lengua minoritaria. En el caso de Elena y de Camila, de toda su familia, por supuesto, era el catalán, una lengua que estaba fuera de la enseñanza oficial, fuera de la vida pública, pero que se hablaba y que tenía una vitalidad extraordinaria. En todo el libro hay referencias a esta lengua, hay textos literarios, se entrelaza con toda la vida de familia. En mi casa no se hablaba la lengua minoritaria porque era solo lengua de mi padre era gallego, mi madre no, pero tuve desde muy niña la conciencia de que esta lengua existía y la percibí, valga la paradoja, como una lengua literaria, como lo que en principio había sido, en sus prestigiosos orígenes galaico-portugueses, la lengua de la literatura y de la refinada poesía. Y por fin, paso al otro punto de afinidad. Tuve la gran sorpresa de descubrir que las dos estudiamos de niñas y adolescentes en el mismo colegio, perteneciente a la misma orden, el Sacré-Cœur o Sagrado Corazón. Esa orden francesa de espíritu y destino misionero fundada por Magdalena Sofía Barat. ¿Cómo fue posible que, siendo yo hija de un padre agnóstico, socialista y decididamente anticlerical,